Hola, hola, muy buenas tardes o noches, según donde estén, a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a los de siempre, a las recurrentes, a los que están nuevos. Nos hemos venido acostumbrando a que hay un primer grupito que siempre llega juiciosito a las en punto y luego después, como me inspira, se empieza a llenar la sala. Entonces, en honor a quienes estamos desde tempranito, abrimos, empezamos la conversa y le vamos dando calorcito a los que vayan llegando con el paso de los minutos. Qué rico que estén aquí, como les he venido diciendo en las últimas conversas, en la sala de la casa del Instituto de Liderazgo Generativo en Latinoamérica, porque últimamente las conversaciones han empezado a tomar esa línea, ¿sí? Traemos distinciones, hablamos de liderazgo generativo, aparecen preguntas, pero siempre sobre cosas que por ahí nos están moviendo el alma y hoy especialmente lo que nos trae Olguita, a mí pues me mueve todas las fibras porque va a hablar de algo que para mí es muy importante y es la familia. Los que me conocen saben que para mí la familia es como dicen por ahí, el caballito de batalla. Yo todo el tiempo estoy hablando de familia. Entonces hoy Olga viene a traernos algo que se llama la mirada generativa frente a un quiebre de salud, ¿sí? Para nosotros en el instituto y desde el liderazgo generativo, los equipos no son solamente los equipos que tenemos en las empresas. Equipo es una pareja, equipo es una familia, equipo es una comunidad que se organiza para generar un cambio y equipos son pues los equipos de trabajo en las organizaciones. Entonces desde ahí la mirada que nos trae Olga es yo creo un regalo, para mí es caso de estudio lo que Olga ha hecho con su familia y es un honor para mí presentarla para que los acompañe pues en esta conversa. Como siempre les recomiendo, ya te doy la palabra a Olguita, es que prendan sus cámaras, no importa si hay más gente en la casa, no importa si hay animalitos pasando por enfrente, si están los esposos, las esposas, mientras ustedes estén presentables, son bienvenidos. Es más rico conversar cuando nos vemos las caritas, cuando Olga que les está contando que les va a contar las ve o los ve. Entonces, todo aquel que pueda prender su cámara, por favor, préndala. Entendemos que hay circunstancias en las que no, pero todos los que puedan, bienvenidas las cámaras. Gracias, Joaquín. Entonces, nada, yo aquí paro y los dejo con Olguita, que es la que está, pues que se habla, aunque no es la única, porque ella nos invita a que todos estemos ahí y conversemos con ella. Entonces, Olguita, todos y todas tuyas. Muchas gracias, mi Glo. Bueno, qué rico verlos por aquí. Como Glo nos decía, estas conversaciones están empezando a tener un tinte de conversación de sala de la casa y esa es la invitación. Entonces, ¿qué no va a pasar acá? Pues como para que estemos alineados en las expectativas. Yo no traigo ninguna teoría, sí, o sea, nada que venga de la cabeza. Hoy yo les voy a hablar de un poco desde mi mirada y la experiencia de vida que, que hemos tenido en un camino en el que ya vamos para 8 años de experiencia y que para mí significa mucho, mucho. Entonces, pues gracias por haber venido. Aquí es más mi corazón el que va a hablar que mi razón. Entonces, pues lo primero es darle la bienvenida a esta conversación y bueno, y preguntarlos qué los trajo aquí, qué hizo que estén aquí conectados hoy, qué los está trayendo a esta conversación, también para poder desde mi mirada y lo que pueda traer también enfocar algunas cosas de lo que pueda ser algunas inquietudes que ustedes traen. Entonces, eso, ¿qué los trajo aquí hoy? Y quien nos quiera contar, bienvenidos por aquí. Si quieres, arranco yo, Olguita. Hola, Carito, gracias. Hola, buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Em, yo vengo aquí porque yo he acompañado a muchas personas y familias que han tenido situaciones de salud bien importantes. Em, y siempre para mí escuchar la experiencia desde el otro lado es relevante. Y como yo conozco el proceso que tú viviste con Nico, entonces me pareció importante escucharte. De hecho, invité a Joaquín, que está aquí con su familia y los veo. Hola. Porque ellos están pasando por una situación similar. Entonces me parece bonito que estemos escuchando
desde la perspectiva del liderazgo generativo, bueno, yo me formé con la escuela, eso no lo saben Joaquín y su familia. Sé que hay una conversación relevante sobre qué es importante cuidar cuando estamos en esas situaciones. Entonces me parece lindo escuchar tu experiencia a la luz precisamente de una situación como un diagnóstico de diabetes. Entonces me parece precioso estar aquí y gracias a Joaquín y a su familia por estar aquí. Gracias, Carito. Bienvenidos, bienvenidos. Qué rico escuchar. Gracias. Bien. ¿Quién más nos quiere contar qué los trajo por aquí hoy? Olguita, Hola, Diego. sí, de todos y todas, que es la sensación de que voy a tejer pues vas a tejer con nosotros lo que estás haciendo, y me pasa algo muy similar que Caro, porque también he acompañado, pues yo soy médico de formación y he acompañado a muchas personas desde el desarrollo de conciencia, desde el liderazgo generativo, a tener otra mirada distinta, y lo que tú nos traes para mí es un regalo hoy, entonces por eso estoy acá. Ah, qué rico. Bienvenido, bienvenido, Diego. Vas a ser muy útil porque voy a traer a los médicos que nos han acompañado a este espacio, así que creo que tú nos vas a representar. Gracias, Diego. ¿Alguien más que nos quiera contar qué los trajo por aquí hoy a esta conversación? Yo puedo participar, Olguita, y una vez más, como siempre digo, pareciera que me llamaron y me dijeron, Natalia, ¿qué te está pasando? Y yo les conté, pero no fue así, no fue así. A ver, primero, yo tengo mi hija grande, tiene una condición que su sangre produce coágulos, que tiene que estar sumamente controlada, pero antes no lo sabíamos, y ella a los 15 años tuvo un tromboembolismo pulmonar importante, 15 días en terapia intensiva, gracias a Dios joven logró superarlo, y hace 4 años tuvo un ACV. Entonces, digamos que con estos eventos siempre el amor de la familia es lo que ha estado ahí, felizmente, pero sin duda me siento llamada por el tema, ¿no? Y solo a manera de, gracias a Dios, de anécdota, ayer nos dieron nos dieron un diagnóstico para mi papá, que tiene unos dolores horribles de espalda, terribles. Nos dijeron que tenía metástasis. Hoy, gracias a Dios, los médicos pues dijeron que era un diagnóstico equivocado y es más bien un tema de osteoporosis severa. Hay que atenderlo, pero digamos, de nuevo, todo lo que hoy tú nos vas a contar es lo que de alguna manera hoy estoy viviendo, así que feliz de estar acá. Gracias, Nati. Gracias. Por aquí, Santi. Ah, Santi. Hola. Oh, Ya iba a hablar de tu mensaje, pero rico que traigas tu voz. sí, ¿cómo estás? Pues obviamente imagínate cómo no voy a estar aquí con estos temas de salud, ¿no? Y de quiebres cuando es un tema de la familia. Gracias. Y especialmente una familia extendida como es el grupo del instituto. Entonces, nada, yo aquí estoy con Maribel. Maribel está aquí pendiente y te estamos escuchando. Gracias. Bueno, esto está muy emotivo, así que creo que voy a respirar para poder arrancar. Esta historia arranca como todas las historias. Yo he llamado a este inicio de este viaje una extraña en la casa. Y esa extraña apareció de repente, como aparecen ciertas circunstancias de la vida que ni preveemos, no las tenemos en el radar. Para esa época, en el año 2015, pues estábamos siendo una familia colombiana en lo suyo, cada quien en lo suyo. Yo soy mamá de 2 hijos mellizos, Nico y Manu, y la vida fluía natural, o sea, víbamos cada quien en lo que estaba, todos tranquilos, presente ya para ese momento, mucho más presente en la vida de crianza de mis hijos, después de haber estado
muy ocupada, dedicada al trabajo en una organización por muchos años. Y para esa época eran sus 10 años, ¿sí? Y como estas historias arrancan sin conocimiento, ¿sí? Cuando hablo de una extraña en la casa es porque empezamos a ver algunos síntomas extraños. Por fortuna mi esposo trabaja en el sector salud, no médico, pero sí su profesión es abogado y defiende a la organización en procesos médicos. Así que estábamos muy conectados como con el tema de la salud, del cuidado de la salud, pero como desde lo normal que hace uno con los hijos de 10 años, que nunca les había pasado nada, ¿sí? Nunca les había pasado nada. Sin embargo, empezaron a haber algunos síntomas y para esa época yo estaba estudiando, iba a Bogotá, yo no vivo en Bogotá, entonces iba a Bogotá cada 15 días a tomar un módulo un módulo de formación de coaching de vida. Y justo 15 días antes habíamos empezado el módulo de los duelos y las pérdidas. Y para quién era yo en aquella época, pues eso era como extraño, porque yo sentía que yo en la vida no había perdido nada, que yo no tenía muy poca conexión con la tristeza. Y traigo este contexto porque en alguna de mis conversaciones con mi esposo fue muy simpático, porque yo le dije, ahora verá que para poder experimentar algo como de lo que está, de lo que está haciendo esta mirada de la pérdida, no vaya a ser que me aparezca algo como para que a ver si aprendo a conectar con que en la vida hay algo que se pierde. Y eso se quedó así. Y cuando yo volví al siguiente fin de semana del módulo, yo vi súper raro a mí. O sea, el color, bajito de peso. Y mi esposa esa semana ya había notado que iba al baño con recurrencia, que tomaba mucha agua, que ya nos dimos cuenta que tenía una lesión de un labio que no le cerraba. Y a él se le prendieron las alarmas. Y lo que hicimos fue tomar acción, ir a que le hicieran un examen. Y era un domingo en la noche, ya nos estábamos durmiendo y nos llaman de urgencia del hospital a decirnos, tráigase ya a Nico, ya, es urgente. Pues nada, el niño ya estaba dormido, entonces despierte a Nico, y nos fuimos para la clínica. Yo me fui porque pues Manu, que es la hermana, pues estaba en la casa, no me podía quedar sola, y llegamos a la clínica y lo primero que le hacen es su glucometría, 390, 400 y algo. Yo no entendía nada, ¿sí? Entonces, la extraña de la casa es, no entiendo nada de lo que me están diciendo. Entonces, no había ningún contexto familiar, ninguna razón desde la lógica para que esto estuviera pasando, porque pues nadie en la familia, ni cercanos ni lejanos, cero, eso no era parte de la familia, o sea, primera extraña en la familia, más allá de nosotros. Entonces, la extraña de la casa, pues es una extraña literal, donde no pasó, yo no entendía absolutamente nada, lo único que ya de avisarle a mi esposo, me están diciendo que Nico tiene diabetes y yo no entiendo ni qué es eso. Y mi esposo pues sí sabía que era eso. Nico tampoco entendía nada a sus 10 años y quienes saben de lo que hacen, lo primero que hacen es tomar gases arteriales, que es yo siento que ese fue mi debut y contacto con el dolor, de lo que es sentir el dolor por el dolor de un hijo o de alguien muy cercano. Y es lo más doloroso que yo he podido presenciar en mi vida, es ese examen. Entonces, desde ahí fue muy impactante para mí. Yo toda la vida vengo de ser una mujer resiliente, fuerte. En mi mundo emocional, haga de cuenta que no me pasa nada. Sí, o sea, nada me espeluca. Esa era yo en aquel momento. Y fue demasiado impactante estar en un espacio de confusión, de no saber, de no entender, y yo no entendía nada. Y sobre todo ese primer debut de conexión profunda con la tristeza, que era una emoción que yo no le daba permiso de aparecer. Y
empezó todo el proceso médico de lo que ya sabemos que hay que hacer ahí, es toda la atención primaria. Y mi primera reacción, entonces, ¿cuál fue mi rol? Hacer como si nada pasara. Así, súper centrada, aquí nada pasa, todo está bien, sabiendo que la procesión, como decimos en Colombia, la procesión va por dentro, pero que no se note que está pasando nada. Y mi postura fue serenidad, hay que hacer lo que haya que hacer, donde hay que intervenir. Entonces, con la extraña de la casa fue un espacio como de, pues sí, como que estás, pero parece que estás de paso, ¿no? O sea, como no te ha abierto la puerta, no eres bienvenida, sí, eres un extraño. Y bueno, y esa fue un poco como la experiencia del debut. Nunca habíamos estado en un hospital, no sabíamos qué era eso, fue muy caótico el espacio. Si lo miramos desde, como desde lo que empezó a pasar en nuestra familia, es que yo no entendía por qué mi esposo estaba tan preocupado. Como, pues como, sí, es como grave, pero como grave, yo lo veía grave, pero como no tenía distinción de qué era, entonces quizás yo no lograba ver porque era ciega, ¿sí? O sea, en mi nivel de, si lo ponemos en escala de aprendizaje, yo era ciega. O sea, no sabía que no sabía nada. Entonces, desde ahí yo solo decía, pues esto es como raro, pero no sé qué implica, pero tampoco era consciente. Entonces yo estaba ciega. Mi esposo, sí, era, yo creo que mínimamente competente, al menos en entender todo lo que esto implicaba, pero yo no lograba dimensionar. Y aquí empezaron a pasar varias cosas muy particulares, como en nuestro sistema familiar. Me dan mano como melliza, ¿sí? Empezaron a pasar cosas súper extrañas también, como desde ellos dos, de su vínculo, de ser de hermanos mellizos, y fue que Manu automáticamente, para mí, como que desapareció del radar, porque toda la atención estaba puesta en Nico. Y lo que pasó fue que ella, esa semana, mientras Nico estaba hospitalizado por su diabetes, ella se quebró, pues tuvo una lesión en el coxis. ¡Pum! Se cayó y se toteó el coxis. Entonces era entre la una quebrada con el coxis y el otro con su diabetes, nosotros en debut, pues como de esta situación. Y fue un espacio de mucha contracción, si yo lo miro como corporalmente y el sistema, todos nos contrajimos mucho. Estábamos en un espacio de mucha reactividad. Las emociones que más nos acompañaron fue la confusión, el miedo, la angustia, la incertidumbre. Había muchos juicios, ¿sí? Muchos juicios, o sea, fue una época de enjuiciar, ¿sí? O sea, a la extraña, o sea, tú aquí más o menos no eres bienvenida, esto no puede estar pasando. Era como la conversación, pero una conversación solitaria de cada uno de nosotros. Esa fue una característica muy particular ante la presencia de la extraña. Cada uno de nosotros pensaba lo que pensaba, pero de lo único que hablábamos era de lo que había que hacer, ¿sí? Y el foco de atención ahí era poder entender. Entonces, yo no entendía ni que era un glucómetro, ni que era una hipo, una hiper, que era un pen, que era un tipo de insulina, que era la otra, que era contar carbohidratos. Y entonces acá vienen los médicos, Diego, que yo era enojada. Yo lo único que hice fue grabarle las conversaciones a esa médica, ella muy erudita en el tema, yo no le cogía ni terminales. O sea, yo no le cogía nada, no entendía absolutamente nada. Y entonces yo empecé a pelear con que los médicos deberían, al menos, ponerse un poquito más aquí, dosificar toda esta cantidad de información, esta condición, empezando porque yo me empecé a pelear con que dijeran que eso era una enfermedad, ¿no? Entonces yo no aceptaba que dijeran que era una enfermedad, esto es una condición. Y un poco era tanta la impotencia de no saber, y era tanta la información que teníamos que más o menos dominar para poder sacarlo de la hospitalización. Cuando me hacían las pruebas de póngale la insulina, yo le ponía la que no era, o sea, yo no sabía si era a un lado, si era al otro, o sea, muy confuso, muy confuso. Y quién era yo en ese momento,
con mis estándares y mis exigencias, por supuesto, era absolutamente frustrante porque yo ya quería ser virtuosa en el arte de la diabetes con 3 días de debut. ¿Sí? Entonces, para mí en particular, fue absolutamente agobiante y la carga como si yo debiera ya saber. ¿Sí? Entonces, me oponía todo el tiempo a el ser aprendiz. ¿Sí? Esa es una característica muy particular como de ese primer momento. Yo no me permití ser aprendiz en aquel momento y yo pretendía ya saberlo todo. Pretendía que ya tenía que saber. Y ahí fuimos andando. Fue muy particular porque mi hija, como en ese espacio de no ser vista, que también fue como muy doloroso un tiempo después, cuando yo me di cuenta que de mi radar un poco se había desaparecido Manu. A propósito, ellos dos me dieron permiso de tener esta conversación públicamente, porque les pedí permiso para poder poner esta conversación. Y parte de toda la conversación es qué estamos haciendo mal, pero una conversación muy silenciosa. ¿Qué estamos haciendo mal? No hay razón de que esto esté pasando, esto no nos puede pasar a nosotros. Y fue tocar con unos espacios como de mucha frustración. Fue muy, muy frustrante como esa primera etapa. Y pues bueno, de alguna manera Nico también desapareció del mapa porque lo único que empezó a aparecer fue como si él, como este juicio de Nico es diabético, ¿sí? Y desapareció el resto de su ser humano, ¿sí? Entonces toda nuestra atención se puso en el centro de la diabetes, pero los seres humanos que éramos nosotros desaparecimos. Entonces, eso es otro de lo que yo veo como de lo que puede pasar. ¿Sí? O sea, el resto de lo que él tocaba en la banda del colegio, que él jugaba fútbol, que era un niño súper divertido, que tenía buen humor, que iba a competir en atletismo, en unos juegos como nacionales de atletismo. Todo eso desapareció. Y lo único que nosotros veíamos era Nico es diabético. Y desde ahí, eso fue una conversación posterior, después cuando ya como nos dimos cuenta de uno de nuestros movimientos en este proceso, fue también pues darnos cuenta de eso, de que el nivel de conversación que nosotros teníamos no era de cómo estás, de qué te pasa, eso no estaba presente. Y bueno, y en este espacio, pues son muchas las emociones y eso fue como este debut que llamamos, así lo llaman como médicamente, cuando debutaron. Y eso pasó como en esa época. Los 2 primeros años después, seguimos sin conversar, no conversábamos de lo que nos pasaba, 0 conversación, nos volvimos una familia muy transaccional alrededor de la diabetes, ¿sí? Y todo era en función de la diabetes. Entonces, la ida a mercar era mirando puras etiquetas, ¿sí? Muy desde ahí, claro, queríamos cuidar eso, pero se volvió que todo era en función. Entonces, la primera pregunta es no si vas a ir, sino si llevas la lonchera con la insulina, si tienes todos los insumos, o sea, una conversación muy, muy transaccional. Después, con el paso del tiempo, y coincidió con que Nico entró en su momento de todo, su movimiento endocrino, de sus hormonas de crecimiento, todo eso, pues eso se desbarató. O sea, lo que más o menos iba, como esto requiere este cuidado y estos controles, como Nati decía, como de la condición, como que hay muchas cosas que hay que monitorear, pues llegó la época entre los 13 y los 15 que eso se descuadró todo. O sea, todo lo que más o menos estaba en rangos, todo eso se descuadró en medidas y todo. Y empezó a pasar que Nico, yo creo que la única forma que él tuvo, y bueno, no digo creo, sino que eso fue parte de nuestras conversaciones posteriores, lo que empezó a pasar es que él empezó a no atenderse.
¿sí? Entonces, al principio nosotros encima cuidando y monitoreando y después como dándole un poquito de espacio y él, yo creo que en una elección como de rebeldía o de rebelarnos, más que de rebeldía, de rebelarnos quiénes estábamos siendo nosotros en relación con su condición. Empezó a no medirse, a no ponérsela, a no llevar los registros, a pelearse. Y en esa época yo en paralelo iba como en todos mis procesos de formación y se me ocurrió un día cualquiera comprar un coso de boxeo porque la verdad era que todos estábamos muy enojados, pero como no hablábamos del enojo, sentíamos que estábamos muy enojados, o sea, ya llevamos 2 años, o sea, entre la tristeza, la rabia y la impotencia, eso se tradujo en un monstruo llamado enojo profundo. Y todos estábamos literalmente muy bravos, por no decir la palabra grosera que decimos en Colombia, súper bravos. Y yo creo que Nico de alguna manera nos mostró que era que necesitábamos sacar nuestro enojo. Y lo que hicimos fue una práctica de ponernos los guantes, literalmente, y más o menos la pelea era como si la diabetes estuviera representada en ese saco de boxeo y pudimos de alguna manera a través de ese medio, que no era todavía conversar, poder sacar todo lo que traíamos guardado durante tanto tiempo. Llevamos 2 años, como yo tratando de ser perfecta, como sé que nada pasara, que no me mostrara nada a mi esposo, viendo cómo podía cuidar desde el principio, que ese fue su rol, todos los temas médicos, todas las consultas, lo que había que hacer, a dónde había que llevarlo, con todos los médicos y todas las especialidades. Mi hija declarándose la enfermera de cabecera de Nico, cosa que no le correspondía, pero se la pasó 2 años diciendo, Nico, yo te voy a atender toda la vida, más o menos, en su promesa como de hermandad, lo que pensaba a sus 13 años, y se convirtió un poco en eso, ¿no? Como en su guardiana y asumiendo una responsabilidad en el colegio, que si algo le pasaba a Nico, que tenía que estar pendiente, que no sé qué, o sea, más o menos nosotros delegando en ella una responsabilidad porque era quien más estaba ahí cerquita de él. Y entonces asumimos como esos roles. Todavía no conversábamos, no conversábamos de lo que nos pasaba, todo eso estaba todavía muy guardado. Y yo siento que uno de los espacios de mayor poder que empezamos a tener en esa época, lo que como el nombre que tenía como que de ese momento fue que la llamamos la diabetes con acceso y con restricciones. ¿Eso qué significa? Con acceso y con restricciones es más o menos te dejamos entrar, pero por favor de la sala no pasas. Sí, o sea, te dejamos pero hasta aquí. A las habitaciones, como a los espacios más privados y profundos de nosotros, no tienes permiso de entrar todavía. Todavía nos preguntamos, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo a qué viniste? O sea, más o menos, a ti no te hemos dado permiso de llegar y tú llegaste sin ser invitada. Todavía estábamos en ese mood, unos 2 años y medio después. Y dentro de todas las cosas que la vida, como siempre, van presentándonos, yo llegué al espacio de liderazgo generativo en el 2018. Es decir, 3 años después del debut de Nico y de nuestro debut con familia. Y ahí empezó como un camino muy nuevo desde lo que aquí aprendemos y la forma como observamos la vida y la forma como nos observamos a nosotros mismos y las interpretaciones que empezamos a tener. Yo empecé a conectar profundamente y ese fue como el otro estadio, la conexión. Y esa conexión con la diabetes fue empezar a transformar nuestra experiencia con ella, ¿sí? ¿Y cuándo empezó esto? Cuando empezamos a darnos cuenta, uno, quiénes estábamos siendo cada uno de nosotros en esa relación, ¿sí? Lo primero fue darnos cuenta que era una relación que estábamos teniendo cada uno de nosotros, y todos como sistema con la diabetes. Yo empecé a investigar un poquito todo esto de la biodecodificación y parte de lo que hay una asociación ahí entre la diabetes y como esta mirada, y era que a quienes les da diabetes es a personas que han tenido
poco contacto con la dulzura, ¿sí? Como con la dulzura. Y recuerdo que eso a mí me llegó como así muy profundo, porque para esa época yo era un ser humano muy exigente, que dentro de mis historias de cómo era criar a los hijos o cómo era el rol de la mamá o de los adultos que estábamos a cargo de ellos, ni que eran cuidadores porque no lo veía como ser cuidador, era que necesitábamos ser muy exigentes. Yo juzgaba que necesitaba ser muy exigente para que ese espacio o lo que fuera el resultado de la crianza fuera un resultado exitoso, ¿sí? Como buenas personas, es con dureza, con disciplina, como con este lugar poco amoroso. Y un poco lo que fue mi interpretación de ese espacio es que realmente a mí me faltaba combinar la firmeza con la dulzura en mi rol como mamá. Y ahí empezó a transformarse para mí la experiencia de la relación y un poco a qué había venido la diabetes, al menos a mí. Yo siento que parte de lo que yo empecé a ver era que yo necesitaba aprender a cuidar desde un lugar de confianza y no de miedo, en general en la vida. Y eso me lo regaló el CARE, que es una de nuestras distinciones de liderazgo. Cuando yo empecé a ver qué era lo que era importante para mí, cuál era ese futuro y eso que yo quería construir como mamá hacia el futuro, era poder ser una aliada de la vida de mis hijos. Y yo empecé a darme cuenta que un poco el lugar desde donde yo cuidaba era desde el miedo. Y desde ese miedo muy controlador, muy aquí, como aquí encima, y así mantenía encima de ellos. Y lo primero que yo pude hacer en este proceso fue dar un paso atrás. Y cuando yo empecé a dar un paso atrás, lo que apareció para mí fue que empecé a ver a Nico otra vez completo. Y eso para mí, o sea, me conmueve mucho porque fue un movimiento demasiado relevante para la vida de todos. Y poder ver que él era algo más que un diagnóstico que le habían dado 3 años antes. Y poder ver que él era un ser humano súper poderoso y comprometido como podía a sus 11 años y que ya tenía 13 con esto que le había llegado a la vida a él, pero que realmente no era de él. Otro movimiento para mí súper revelador fue que esto era de todos. Es que hacía parte, ¿sí? Que hacía parte y que ya tenía permiso de entrar al pasillo, ¿sí? O sea, ya de la puerta donde le habíamos dicho a él, tú aquí no eres bienvenida, ya había pasado por la sala y ya estaba empezando a entrar por los lugares más privados de nuestra vida, que era empezar a darnos cuenta como a qué había venido a visitarnos y a quedarse además, ¿sí? Y solo ese movimiento de yo dar un paso atrás para empezar a ver en la completitud, fue un espacio pues de mucha sanación, porque dado eso, empezamos a tener nosotros, digamos que también la valentía de empezar a hablar de lo que a cada uno nos pasaba, con lo que significaba, empezaron a haber preguntas y conversaciones muy nuevas para nosotros como familia, como eso, que ha sido para cada uno de nosotros que la diabetes haya llegado a la vida. ¿Sí? Y fueron conversaciones muy nuevas y empezaron entonces a aparecer también otras prácticas y nuevas prácticas de que la conversación, que había tanto de qué conversar que nosotros no habíamos dejado de lado. Y lo otro fue empezar a permitirle a Nico autogestionarse, ¿sí? Entonces, darle también a él un lugar de poder para que él fuera dando pasos sin necesidad de que nosotros estuviéramos en un modo control y supervisión todo el tiempo. Y eso fue un espacio muy ganador para todos. Pues a mí personalmente y a mi esposo nos alivió un montón, porque entonces él empezó a traer la voz con su médica, por ejemplo, ¿sí? Empezó a ser él el que hablara, aunque iba con nosotros, pero él a traer su voz con lo que eran sus propias inquietudes.
con empezar él a hacerse dueño de todo lo que hay que hacer, eso hay que hacer varias cosas, pero llevar sus registros, de también él empezar a elegir que sí, a ser parte de que ya no era que le llegaran las cosas del mercado, sino que él iba y empezaba a darse cuenta que sí podía, que no, cómo sí, cómo no. Entonces, ese movimiento digamos que de empezar a entrar en un espacio de aceptación realmente, empezó a pasar como en esa transición a que él realmente pudiera también aceptar que era algo que lo iba a acompañar para siempre, pero a nosotros también. Así que ese espacio de conectar con la diabetes desde un lugar amoroso, ¿sí? Sin pelearnos, más en aceptación. Empezó también, ahí le quitamos el rol a mano, le dijimos, a ver, tú no eres la enfermera de Nico de por vida, olvídalo, eso no lo vas a hacer tú, quedas despedida de ese trabajo no te corresponde, no te toca, y empezar a activar otras redes de apoyo que sentíamos que eran las que podían ser de valor, y ir dando pasitos. Entonces, también en ese espacio, todos como en conjunto armamos un equipo para que eso pasara. Entonces empezamos a tener ciertas funciones cada uno, teníamos plan, o sea, como todas las cosas que hay que cuidar y cómo te ayudamos, y empezar a incluir a Nico sobre todo en la pregunta, ¿cómo quieres que te ayudemos a cuidarte? No, aquí te estamos cuidando nosotros los adultos y a nosotros porque nos parece que es así, asá, ¿ya? Entonces, esa pregunta fue muy reveladora, muy potente también. ¿Cómo eliges tú y cómo sientes que necesitas que te cuidemos? ¿Cómo quieres que nosotros estemos? Dando también espacio a su humanidad completa. O sea, cuando sí, obviamente, también con algunas condiciones del lado nuestro de, a ver, aunque no te guste, esto sí lo vamos a hacer, ¿sí? Tampoco pues así en total libertad, pero dándole el poder también a él de hacerse dueño de pues lo que sí le corresponde a él que no podíamos hacer nosotros, pero también dándole oxígeno para que él empezara a elegir. En algún momento, él mismo empezó a proponernos cosas, ¿sí? Quiero ir a un campamento de diabetes, para personas con diabetes. Él mismo nos trajo la propuesta, vale tanto, me patrocinan, y nosotros encantados de la vida. Y ese fue otro hito en el proceso donde él empezó a elegir y nosotros a soltar, ¿sí? Entonces, ese espacio, digamos que de aprendizaje para él, fue un espacio también donde él se dio cuenta que no era el único, donde él empezó también a darse cuenta de qué necesitaba, cómo necesitaba hacerse cargo, en un momento además también de su adolescencia, pues súper potente para lo que venía, que era el momento que venía donde iba a empezar a obtener él otras experiencias, y que empezara a darse cuenta que había ciertas cosas que el único responsable iba a ser él, el único que se podía cuidar era él, en relación con el licor, ¿sí? Con las cosas que empiezan a pasar, pues al menos en Colombia, eso empieza a pasar a más tempranas edades. Entonces ese campamento, por ejemplo, fue súper potente porque fue un momento también donde él empezó a hacerse dueño de su proceso, y donde a nosotros nos empezó a generar mucha tranquilidad de poder ver que él también podía, ¿sí? De que él sí podía, que podía confiar. Y esta última etapa, yo la llamo pues la etapa de la integración, donde realmente la dejamos entrar al corazón, ¿sí? Realmente hoy la diabetes para nosotros es un miembro más de la familia. Entonces somos 6 porque somos Guille, Nico, Manu, Brown y el perrito, la diabetes y yo, ¿sí? Entonces ese es el combo. Sentimos que está ahí. Gracias, digamos que a ese proceso de nosotros poder confiar, primero confiar en la vida y su generosidad, que pues nos ha enseñado un montón esta experiencia,
y poder abrazarla de verdad, ¿verdad? O sea, genuinamente, apreciar todo lo que nos ha enseñado. Yo siento que a mí la diabetes me ha hecho un ser humano muy potente, o sea, como un ser humano que realmente yo aprendí a aceptar las cosas como son y no como quisiera que fueran. Eso me ha regalado a mí esta experiencia. A mi hijo, pues realmente es un ser humano muy maduro, ¿sí? Pues le tocó y lo asumió como desde ese lugar. Él hizo una promesa como a los 3 días de estar en su hospital, en el hospital, en una capillita en la que estábamos conversando, y él dijo, yo me prometo, fue algo como así, yo voy a hacer yo tengo muchos sueños en mi vida, y yo voy a hacer todo lo que yo me sueño. Y yo me prometo que yo a un hospital no vuelvo. Eso pasó en el 2011 y esta es la hora que no ha vuelto a un hospital. ¿Sí? Es atípico, Diego, tú lo sabes, que cuando en estas condiciones es muy usual que vuelvan. Su endocrinóloga siempre le ha dicho, lo acabo de dejar porque ya cumplió 18, esa mujer dice, lo invitaba a que conversara, como que diera testimonio de sus prácticas con la diabetes, porque no es usual que un joven, un niño, realmente como que se haga dueño de una condición de estas y haga lo que hay que hacer. De alguna manera pues nos tenía nosotros ahí, pero siempre tuvo el apoyo. Nati lo decía ahora, como que el amor y el apoyo es esencial en relación con esto. Y sobre todo, pues gracias a esa, digamos que sea a nivel de como de apropiación, y yo creo que de aceptación de todos y de saber que estamos ahí, pues hoy vive en otra ciudad, vive solo, acaba de venir de un viaje al exterior, un mes se fue, y creo que, pues que eso ha sido posible y está comprometido con tener una vida muy saludable. Eso no quiere decir que esté perfecto, o sea, recientemente hemos tenido algunos eventos que han necesitado llamarlo, venga para acá a ver, que hay ciertas cosas que estamos viendo, pero siempre, digamos que parte de lo que nosotros hemos aprendido es a estar ahí y a poder sostener conversaciones abiertas y que el espacio emocional también haga parte de las conversaciones en torno en particular a esta condición. Así que esa es un poco la historia, con más o menos detalles, pero es un proceso, ¿sí? Una experiencia que nos ha marcado, que nos ha enseñado un montón. O sea, nosotros hoy siento que somos una familia muy dulce, gracias a la diabetes, ¿sí? Hemos aprendido muchísimo y yo creo que de los grandes aprendizajes que hemos tenido es a poder darnos cuenta que, dado como los distintos momentos de la situación, obviamente al inicio es natural que estemos enfocados en lo que hay que hacer, ¿sí? Porque es que eso hay que hacerlo, ¿no? Y que tal vez hay otro momento en que yo como lo que aprendo de esto es, no se nos puede olvidar que una condición o una situación de salud es de todos. Otra es que es necesario que hablemos acerca de lo que nos pasa con lo que pasa. Que ese espacio de soledad y de no saber el otro qué está pasando por aquí, es un espacio de mucha soledad. Y que además de la condición hay que lidiar con la soledad, ¿sí? Entonces, ahí yo hago un llamado a que es importante que conversemos y que además veamos que una condición de salud es solo una partecita de toda la experiencia humana que vive quien tiene la condición y de la que tenemos todos los que estamos rodeando a quien está en una condición. Eso es un poco ahí como yo me entusiasmo mucho conversando, como se pueden dar cuenta. Y nada, quiero como abrir el espacio también para escucharlos, para también nutrir desde las experiencias que ustedes ya han tenido, que han compartido acerca de la experiencia humana de tener un quiebre de salud, una situación de salud.
también que podamos nutrir esta conversación. Así que aquí abierta a que conversemos. Si alguien quiere compartir algo sumar a lo que... Sí, yo creo que yo puedo contar también como un Hola, poquito. dale, Joaquín. Hola, mucho gusto a todos. Soy Joaquín. Joaquín. Pues bueno, sí, yo cuento porque mucho de lo que dijiste, yo creo que me relaciono, o sea, de lo que tu hijo pasó por yo, me relaciono mucho porque hace ya 4 meses me diagnosticaron con diabetes tipo 1 y, y no, y ha sido como un proceso totalmente, como el proceso más difícil de mi vida en este momento, pero, o sea, yo estoy... No, perdón. Pero, no, sí, o sea, mi situación fue que yo estaba al otro lado del país y mi familia vivía aquí en Miami, yo estaba en Los Ángeles y de la nada también me vino, no tuve como los mismos síntomas y o sea, lo de la se me cortó la lengua y no se me curaba nada. Y sí, ¿no? Y bueno, tuve que salirme de mi trabajo y no me gustó mi trabajo por nada después, o sea, con esa situación. Y, y no, llegué acá, me empezaron a hacer el tratamiento y de verdad que ha sido como lo peor que me ha pasado de una perspectiva, pero también como que lo mejor, porque me está poniendo como ya, me siento más alineado y que estoy haciendo más las cosas que me gustan a mí y que sí, no me está controlando la vida y ya estoy llegando como a ese momento ya sé cómo irme en viaje solito otra vez y yo tengo 24 años, entonces, o sea, no me vino cuando era joven y tenía a mis papás como alrededor de mí, entonces poder volver acá y estar con ellos también ha sido algo que me ha ayudado mucho, pero... Pero sí, siento que mucho de lo que estabas diciendo ahorita de verdad se relaciona mucho como que con lo que Conmigo, sí, igual, sí, con lo que mis papás han pasado y, totalmente, sí. ajá, y solo, sí, me siento muy afortunado que estoy bien y que la vida sí te tira cosas, pero uno sigue. Ajá, Gracias, sí, Joaquín. ajá, Sí, así fue un cambio muy duro para todos nosotros. No esperábamos eso, pero Joaquín él mismo se ha hecho todo lo que tiene que hacer para sí. estar como está. Sí, a mí, mi mamá es la que también. Sí. Sí, ella es la que me ayudó desde que empezó todo, entonces ella está ahí conmigo como cada paso. Sí, a mí me pasó lo mismo que a ti, que no sé nada, que la insulina, que si me pongo, que arriba, que abajo, que como, entonces esa parte ha sido, pero él es un máster ya ahorita haciendo toda esa parte, entonces Sí, yo creo eso que me hace sentir tranquilo y ha viajado, ha vuelto y todo, sí. pero pues lo que tú dices, que es una cosa que nos llegó y bueno, la tenemos que seguir con ella hasta que... Sí, yo creo que lo que me ayudó mucho fue que ya después de como que un mes de que ya me acostumbré a la insulina y todo, ya cuando empecé a hacer empecé a hacer las cosas que a mí me gustaban hacer, como correr y salir con mis amigos y, o sea, salir a tomar o lo que sea y vi que todavía podía hacer todas esas cosas, solo como que tenía que pensar un poquito más, o sea, que si tenía comida conmigo, si tenía la insulina, entonces solo verlo así me ayudó mucho, como que solo es una cosa más que tengo que pensar de siempre que salgo de la casa o me voy de vacaciones o lo que sea. Sí. Súper, Ujú. súper. Y fíjate, Joaquín y familia, gracias por estar ahí. No. Em, Me subo una silla para que... no, Siéntate. siempre Yo traigo un- hay algo súper lindo, Joaquín, de eso que traes, y es cómo poder ver que puedo seguir siendo Joaquín, con lo que me gusta, con lo que es mi pasión, lo que puedo seguir teniendo mis amigos, puedo seguir, y parte de lo que ha sido súper bonito para nosotros también desde lo que traes, es poder ver que todo es posible, ¿sí? Que no hay límites.
¿sí? Y poder nosotros como papás poder ser aliados de eso, o sea, que la diabetes no sea una restricción para seguir viviendo, que la diabetes no sea una restricción para decir no se puede, ¿sí? Parte de lo que aprendemos aquí en el liderazgo generativo es cómo hacemos para que sí se pueda, ¿sí o no, Nati, Diego? ¿Cómo hacemos para que sí se pueda? Y entonces siempre estamos como con esa mirada de posibilidad, ¿sí? Me encantaría que en algún momento pudieras conversar con Nico, mi hijo, que ya tiene un poquito más de camino. Entonces, él estaría encantado de conversar contigo también desde su experiencia, ¿sí? Aunque él tiene menos años que tú en edad, pues lleva ahí unos pasitos adelante en su experiencia de vida y con todo el cariño, si quieres, yo los pongo en contacto si les puede servir. Y familia también, pues aquí estoy, sí, si en algún momento también No, aquí quieren. nos invitó y dije, bueno, es para todos, no ni sabía que era que podíamos y bueno, me cogió de sorpresa. Sí, Pero gracias, sí Caro. ha sido difícil, pero la hemos sabido pues sobrellevar un poquito, tratando de seguir nuestra vida normal. Él es el mayor, era el hijo perfecto, o es el hijo perfecto. Ya no estaba, ya estaba fuera, al otro lado, pero volvió, Dios nos lo mandó otra vez y estamos contentos que está acá. Y ya bueno, no sé si quiera ir de pronto otra vez. Queremos ir de acá, sí, entonces, bueno, sí, porque él ya ha hecho todas sus cosas y Súper, trabajado y todo eso. muchas gracias a ustedes. Mm. Milo, ¿quieres sumar algo? Y parte de la conversación en la que me pusieron con esto que dijeron, no solamente tú, Olga, con la historia que traes, sino Joaquín con lo que comparte, es el nivel de conciencia que han podido tener tanto Joaquín como Nico y como Manu, solo hablando de los jóvenes o adolescentes, dado el quiebre de salud que se ha presentado en sus familias. Y esto pues también nos regala conciencia a los adultos, pero quiero hablar de los jóvenes, que es lo que yo cuido. Nosotros hablamos mucho de que la conciencia genera posibilidad de elegir, ¿no? Cuando nosotros como seres humanos somos conscientes de en qué estamos, de qué nos importa, de qué necesitamos cuidar, pues tomamos decisiones basado en eso. Entonces, dado los quiebres de salud, ustedes han podido elegir, Joaquín, cuando sales con tus amigos a tomarse unos tragos, saber que tienes que tener comida. Pueden elegir desde la conciencia de lo que necesitan sus cuerpos y de lo que necesita, y en otros niveles, con respecto a lo que te gusta, si quieres ir a correr y etcétera. No me voy a ir a todos los ejemplos. ¿Qué tal si todos los adolescentes, jóvenes, incluso nosotros adultos, pudiéramos tener esos niveles de conciencia? O sea, cómo llegar a preguntarnos nosotros mismos qué necesitamos para salir de rumba. No porque tengo diabetes, sino porque es importante, ¿sí? Entonces me ponen en esa conversación de cómo regalar ese espacio para otras personas desde la experiencia que ustedes han tenido como jóvenes y, y cómo hacer que esto tenga también más poder, ¿no? Ahí en esa pregunta me pusieron, más que complementar o algo mío, y dices ahí me pone, ¿cómo generamos más conciencia de eso? Para que todos los que salgan a tomarse unos tragos lleven un poquito de comida, se preparen para la rumba de una manera también saludable. Eso no es solo para los diabéticos, es para cualquiera. Sí. Ahí Y me ahora pone. que lo traes, Milo, fíjate que, por ejemplo, para nosotros, eso ha sido un regalazo porque tenemos unos hábitos, o sea, que ya todos, o sea, todos aquí colectivamente, que ya tenemos unos hábitos de alimentación, nos ha regalado realmente muchas buenas prácticas para el bienestar y el cuidado de la vida de todos, ¿sí? O sea, al final lo que nos dicen es, todo mundo debería tener las prácticas que tiene una persona con esta condición, ¿sí? Entonces yo creo que es un habilitador también de la buena vida, ¿sí? Y de la conciencia acerca de la necesidad de cuidar nuestra salud, todos en todo momento. Ese ha sido también uno de los regalos. Gracias, Miglo. María, ¿qué nos quieres contar? Hola, Olga. Hola. Yo, yo llegué tardecito, desafortunadamente, porque por curiosidad vi el correo y entré ya arrancado, pero alcancé a escuchar varias cosas que me tocaron mucho. Y quería compartir dos cositas. Primero,
también sentir que dentro de esos posibilidades que trae la enfermedad, desarrolla una resiliencia impresionante que lo prepara a uno para cosas posteriores, incluso más complejas. Mi jefe de mi anterior trabajo, que ahora somos muy amigas, tiene diabetes desde los 19 años y a los 42 recibió un diagnóstico de un cáncer de seno en etapa 3, en fase 3. Y era impresionante verla, la serenidad y como la conciencia, ahí cabe perfectamente la palabra, la conciencia y como la cabeza fría de conectarse con su situación presente desde un lugar muy tranquilo, muy sereno, como ese, o sea, siento que es como la serenidad que da la experiencia de lo ya vivido, ¿sí me entiendes? Y creo que ese es uno de los grandes regalos que puede traer precisamente esa mirada generativa de la enfermedad. Y lo segundo que quería compartirte precisamente es, yo, bueno, ya tengo 49 años recién cumplidos, pero a los 24 y con 2 meses de casada recibí un diagnóstico de una artritis tipo espondilopatía. Y pues en su época, precisamente era el presidente de la Sociedad Colombiana de Reumatología, mi médico, entonces nadie podía objetarle su diagnóstico. Y él lo único que me dijo fue, nada, siga su vida normal, a los 40 años va a estar en silla de ruedas. Así. Entonces yo le dije, ok, y nunca más volví, ¿sí? Y algo que dijiste tú que a mí me conecta mucho es esa posibilidad de mirarse uno en completud más allá del diagnóstico. Uno no es el diagnóstico, uno es más que eso. Y entender por un tiempo, yo asumí que María era la artritis, es decir, era mi identidad, ¿sí? Pero cuando pude hacer ese cambio y entender que María no era la artritis, que era una condición y que, bueno, o la compraba o también la trascendía, ¿sí? Fue increíble ver cómo empecé a desarrollar unos recursos completamente distintos. Yo trabajaba en ese momento en los Andes, hacía consulta, y una paciente mía tuvo el mismo diagnóstico. Y a los 6 meses ella no se podía literalmente ni apuntar el brasier. Y yo decidí soltarme de ese lugar de la identidad con la enfermedad. Y curiosamente me reencontré con otro reumatólogo que me vio años después y él me vio hace como unos 3 años y me mandó a hacer exámenes de todo y me dijo, María, o usted es del 5% de pacientes que le hacen remisión a un diagnóstico tan adverso, ¿sí? O la diagnosticaron mal, pero conociendo a quien la diagnosticó, yo creo que la diagnosticaron bien y usted tuvo la posibilidad de hacer remisión, de hacer entrar en remisión una enfermedad que básicamente le iba a agarrar todas las articulaciones gruesas, la columna y demás. Entonces, esa parte de la integralidad y de no plantear la enfermedad como la identidad me pareció muy poderosa y me conectó mucho con lo que fue mi propia experiencia con algo que ya no es mío. Pues eso, yo ya hace rato dejé de autodefinirme como tengo algo tipo artritis, porque pues no fue. Fin. Súper, María, muchas gracias. Y ahí con eso que traes, sabes que me recuerdas que toda la familia, incluso, o sea, todas las tías, la abuela, todo el mundo, lo único que preguntaba era, ¿y cómo va Nico con la diabetes? Sí, o sea, se volvió el protagonista de la fiesta más o menos, entonces, pero no éramos muy conscientes, pero había buena intención, ¿no? O sea, ni crean que era por maldad, pero también hubo un ejercicio como súper consciente que yo hice en las conversaciones que empecé a poner es, a ver, pregúntenle a Nico cómo va en el colegio, cómo va en lo que hace, en sus pasiones, en sus actividades extracurriculares, pero y como, por favor, hice el pedido concreto, no le pregunten, ni siquiera me pregunten. Lo primero, yo sé que hay buena intención, pero necesitamos ampliar esta dimensión de su ser. Aunque eso fue despuesito, Mariana, y crea pues que como les conté, fue como a los 2 años que yo como que dije, venga, pero ¿qué está pasando? El muchacho desapareció.
y lo único que vemos es allá. Entonces, gracias por lo que traes, porque me recuerdas también todo lo que pasaba alrededor. Entonces, también cómo podemos también, quienes estamos ahí, como de manera como inicial también, sabemos que te inquieta este tema, pero a ver, ve que también tiene esto tiene, sí, Otras como dimensiones. empezar a mirar como en completitud al otro, María. Gracias. Claro, total. Olguita, tengo una duda y necesito resolverla. ¿Tú A eres ver. Olga Bustamante, la misma Olga Bustamante que trabajó en la Comisión Nacional de Reparación hace muchos años? No, ¿cómo te parece que no? Ay, Ah, tengo ok. una homónima por ahí. Es que tuve una colega Pero que fue esta homónima Olga está como Bustamante que muy trabajó en la titulada. Reparación, sí. Listo, Ya. María. Saliste de la duda. Gracias por lo que nos trajiste, Diego. Dieguito, cuéntanos. Lita, pues primero muchas gracias porque yo lo que empecé a sentir con todo tu relato es que emerge en mí la humanidad, alrededor de la humanidad que nos estás poniendo aquí a todos. Es como nos abrazas con tu relato también, porque es una manera de poner toda tu vulnerabilidad y todo tu ser al servicio de construir algo distinto frente a cómo vemos no solo una enfermedad, sino la vida misma. Y eso me parece que es grandotote, como lo pensé desde el principio con el regalo. Y gracias a Joaquín y su familia por estar aquí en esa presencia amorosa de escuchar desde el corazón también. Eso también me parece, ahorita se me iban las lágrimas viendo pues como todo este escenario. Y dijiste una cosa que lo he visto muchas veces cuando acompaño a personas con diagnósticos complicados, pues cuando yo más estoy es en un proceso terapéutico de acompañamiento y por eso mi necesidad en un momento de formación en liderazgo generativo. Pero dijiste algo y es distinto conectarse desde el control y el miedo cuando uno cuida que cuando cuida desde la confianza. Y no solo en temas de enfermedad, sino en la vida misma. Cuidar desde la confianza se enchufa uno con otro tipo de energía cognitiva, emocional y corporal que cuando uno cuida desde el miedo donde está contraído y no hay carga que pase, no hay carga que cargue el dispositivo interior que uno tiene. Eso me parece clave. Y lo segundo, pues me llegó hasta el punto que lo anoté para recordarlo otra vez. La pregunta siempre, ¿cómo quieres que esté a tu lado? ¿Cómo quieres que te cuide? ¿Cómo quieres que te acompañe? Porque yo lo que veo es que asumimos y en eso siento que los colegas médicos han tenido una gran falla de decir, dura 6 meses, no vas a tener hijos, vas a estar en una silla de ruedas. Es decir, en el absolutismo irresponsable, que no es un acompañamiento, sino una forma arrogante de decirle al otro lo que le va a pasar. Recuerdo para terminar que en el 2017 un otólogo me dijo, tienes que tomar betaistina por toda tu vida porque tienes un vértigo que jamás se te va a quitar. Y curiosamente en la pandemia, después de hacer muchos procesos más adentro que afuera y sin medicamentos, se me quitó. Y hoy estoy sin vértigo a pesar de que tengo un tinnitus que me acompaña y es el personaje que me llama la atención cuando me dice, Diego, estás distraído. Entonces me trae otra vez a unas realidades y es mi gran acompañante. Quería compartir eso con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Dieguito. Gracias por lo que traes. Carito, Carito le tocó esa época además. Ay, sí, me tocó acompañarte y verte en todo el quiebre, me tocó. Así que me honra escucharte, además escuchar todo lo que ha significado el proceso y verlo en retrospectiva y poder entender lo que ha pasado finalmente para ustedes como familia y también para Nico. A mí la reflexión que me traes, Olguita, desde haber acompañado a otros en procesos de sanación, porque yo no les llamo enfermedad, sino sanación, es precisamente eso, lo poderoso que es la forma como se va transformando el ser humano que está viviendo la condición y cómo se va transformando su entorno.
Y tú lo trajiste perfectamente contando tu historia y lo escucho también en Joaquín, que además me honra profundamente escucharlo desde ese lugar, porque también lo escuché en las conversaciones iniciales cuando estaba recién enterado de su quiebre y en el proceso como de mudarse de Los Ángeles a Miami. Es cómo pasamos por un proceso emocional muy fuerte, la necesidad como de ordenar de nuevo la vida, de organizar de nuevo todo lo que está haciendo la vida. Pero yo digo que ese ordenar y ese organizarse tiene que ver con alinear el alma a lo que realmente somos. Porque yo siento que nos desconectamos, y lo digo desde haber acompañado a muchos seres humanos con procesos de sanación y desde haber vivido mi propio proceso de sanación, porque a mí me hicieron una histerectomía hace algo más de un año, que fue todo un proceso de sanación para mí, para volver a lo que yo era. Yo siento que cuando vienen estas condiciones, lo que termina pasando con nosotros es que nos desalineamos de lo que somos. Y lo que traen estos momentos es como un llamado de atención del cuerpo, diciendo, vuelve a ti, conéctate de nuevo con eso que tú eres. ¿Qué es realmente lo relevante? Y como que nos ponen esas conversaciones, ¿qué es lo relevante? Y cómo desafiamos muchos de los supuestos que tenemos alrededor de lo que significan los procesos de este tipo de condiciones, para entender que realmente es un llamado a transformarnos, porque nos transformamos nosotros mismos y se transforma nuestro entorno. Y eso es lo que termina pasando con los procesos de sanación. Si tomamos la lección, así como escucho que la estás tomando Joaquín, que lo tomó Olguita en su momento, que yo misma también lo he vivido, lo bello es que el mismo cuerpo va respondiendo precisamente a volver a alinearme con lo que yo necesito escuchar de mí, que es en parte lo que pasa con el proceso de sanación. Y agradezco infinito lo que traes de que esto no es una condición de la persona que está viviendo la condición, y eso también creo que como que despierta también en mí una conversación mucho más grande, y es cómo el sistema también no solamente se ve afectado, sino también cómo afecta la condición de la persona. Y la relevancia de tener las conversaciones, de no dejar, o sea, dar por hecho que bueno, me ven llorando, pues saben que estoy triste. No, hablemos de qué me tiene triste, porque eso va a traer posibilidades también para cuidar eso que nos importa cuidar en medio de la situación. Como hablar del miedo, hablar de la rabia. Tú decías, sentimos un momento de rabia y fue un motor también para conversaciones. Me encanta, porque es que negamos tanto, incluso habiéndolo vivido también en carne propia y siendo muy coach y muchos años de experiencia y todo lo que quieras, y yo misma me veo en silenciar mis emociones, y creo que es muy importante no dejar de dar voz en esos momentos a lo que nos está pasando y poder conversarlo con el entorno y decir, esto es lo que me está pasando en este momento, porque hay mensajes muy importantes. Solamente decir estoy enojado por esto ya empieza a generar un movimiento distinto en el sistema familiar y da pie para crear posibilidades, y eso fue un tremendo regalo escucharlo también hoy. Muchas gracias, Olguita. Gracias, Carito, gracias. Y quiero sumar algo ahí, Carito, a lo que dices, y es, esta última fase la llamo la conexión, bueno, como la conexión y la integración, porque es como una fusión, y ahí hay una cosa súper intuitiva que a mí personalmente se me ha despertado, y es que ya les conté que, por ejemplo, Nico está en Bogotá, ¿sí? O sea, estamos a un montón de kilómetros de distancia, y yo recibo mensajes de lo que está pasando. Y en algún momento hace un mes, empecé a sentir que algo pasaba, pero una sensación, o sea, de la conexión, como esa fusión con ella, como si ella me hablara en serio. No tengo eso no es racional, pero es tanta la conexión como el pedido de mándame los mensajes que yo necesito para estar tranquila, que yo sentí que algo estaba pasando.
y bueno, y finalmente me fui para Bogotá y sí estaba pasando. ¿Sí? Y estuve, hice los pedidos que necesitaba y pude ver y estar presente para acompañar sin regañar, sin juzgar, sin estar ahí, pero como diciendo, a mí el alma, o sea, estoy recibiendo mensajes y necesito hacerme cargo de esto, ¿sí? Entonces también es como un lugar distinto, ¿sí? No es un lugar mental, sino que de verdad es que es desde aquí la conexión con esto. Y cuando estamos amistados con eso, los mensajes llegan. Entonces también ha sido como una experiencia pues particular que eso, pues desde la razón diría, eso no tiene lógica, pero realmente es escuchar desde un lugar distinto esto y los mensajes que trae. Así que quería traer eso, Carito, con lo que estabas comentando. Gracias por todo lo que nos compartes. Alice, hola. Hola, hola, ¿cuántos días? Pues yo cuando te escuchaba a ti ahorita, Olga, cuando tú decías que querías firmeza pero con ternura, al principio cuando estabas relatando lo de tu hijo, me conecté directamente con el nacimiento de mi hija. Yo tengo 2 hijos. Mi primer hijo nació totalmente bien en su tiempo, grandote, pero mi hija nació prematura. Y cuando tú decías firmeza, yo tengo el juicio de que a mí la firmeza me acompaña siempre y que la ternura vive como ausente en mí. Entonces, cuando nació mi hija chiquitita de 5 1/4 libras, con todo el súper cuidado que llevaba ese nacimiento y diferente, todo opuesto a mi primer hijo, yo sentí que fue esa conexión con la ternura, ahí fue donde yo empecé como a recibir esa emoción y a poderla vivir. Entonces, igual cuando tú dices, la diabetes me trajo la dulzura, o sea, a mí, este momento de incertidumbre, de ansiedad, de tristeza con alegría porque mi hija estaba, pero también estaba muy ansiosa porque no sabía cómo podría ser el proceso. Pero yo puedo decir que ahí fue donde yo conecté como a ver esa parte que yo anhelaba tener, que sentía que me faltaba para continuar con ella en la vida. Y creo que lo que tengo todavía necesito, para mí, desde mi juicio, necesito desarrollarlo más, pero lo que tengo creo que nació ahí. Entonces es como ver qué me trae ese momento, como bien tú decías, para no ver lo que me está pasando con la enfermedad, sino qué me está trayendo esto a mí y también a mi entorno, que definitivamente que sí, que hay un cambio en la familia por completo. Pero eso, quiero ponerlo porque creo que también es como aceptarlo, aceptar es lo primero, y después entonces empezar a ver cuáles son las otras cosas que adornan ese momento. Como bien tú dices, ¿por qué no me preguntan de cómo van los estudios? Porque hay más cosas ahí, que no es, nada más ese punto. Así que gracias por la conversación de hoy. Gracias, Alice. Gracias, encantada. Pues nada, eso era prácticamente lo que quería hoy compartirles. También ahorita como hablando del tipo de conversaciones que aprendimos a tener, a mí en la vida me costaba un montón pedir perdón. Eso pues así como, esa no era de mis preferidas. Y fue muy bonito como en el momento de darme cuenta cómo, porque eso también en el sistema generó efectos colaterales en mi hija. O sea, hoy hemos hablado de Nico y Nico, pero la verdad fue que Manu también desapareció del mapa y eso generó como en nuestra historia familiar muchos silencios y muchos quiebres que ya hace un par de años apenas pudimos sanar también nuestra relación con Manu, porque toda su atención, esto en quienes tienen mellizos, ¿cierto, Carito? Ellos son como entre ellos compiten por el amor, compiten por quién es el primero, entonces Nico nació de primero y ella de segunda, entonces la segunda en la vida, etcétera.
Y dado que todo el foco de atención durante varios años estuvo puesta en la condición de Nico, que ahora es de todos, eh, pues nada, también para ella generó muchos quiebres. O sea, después de la quebrada del coxis vino la muñeca, la rodilla, todas las articulaciones que está asociada con los vínculos, ¿no? Entonces a ella se le quebraron los vínculos con nosotros también, porque también desapareció el radar. Entonces, como dentro de ese nivel de conciencia de lo que necesitamos también, dónde poner atención cuando estamos en un quiebre es en todo el sistema, porque es que los otros hacen parte del sistema y ojo, en nosotros. Entonces yo también desaparecí del radar, yo tampoco me cuidaba, yo tenía que estar, era pánico, yo ponía el reloj cada tantas horas porque había que medirlo, entonces tampoco yo me cuidé, ¿sí? Y toda mi energía se fue hacia allá. Y yo también me descuidé. Entonces, si también miramos como lo que pasa en los sistemas, es que terminamos poniendo toda la energía afuera, pero ¿quién cuida al que cuida? ¿Sí? Y eso es porque ¿quién cuida al que cuida? ¿Sí? Entonces al que cuida nadie le pregunta cómo está tampoco. Sí, también desaparece. ¿Sí? Entonces, como que ahí en medio de toda la adrenalina de lo que hay, de lo que significa estar ahí en el momento del quiebre, lo que pasa es que nos quedamos acostumbrados a eso. Como se vuelven prácticas de estar en función de esto, se nos olvida que no nos necesitan enfocados en el hacer todo el tiempo. Pero eso es lo que practicamos al inicio. Y necesitamos como dar un paso y empezar a decir, bueno, ya también cómo empiezo a integrar a los otros en la experiencia de lo que nos está pasando. Entonces, un poco también como las conversaciones que traía, me hizo también ver como este otro espacio de, nada, se vuelve la situación como el centro, se vuelve como, se pone en el centro y el resto desaparecemos en el resto de la riqueza que hay alrededor de la humanidad en la que estamos. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo que hayan elegido venir acá. Les agradezco a todos, a Joaquín, a su familia por haberse hecho presente. Aquí hay personas súper especiales para mí. Por aquí está Sony, que también ha sido mi coach, la Carito. Y bueno, personas súper queridas que siempre vienen por aquí a nuestros miércoles. Muchas gracias por ser parte de esta conversación. Me nutre también esta mirada con lo que ustedes también traen desde sus perspectivas. Y bueno, una invitación a que pues los quiebres siempre van a estar, pero también siempre podemos elegir quién es ser en relación con lo que está pasando. Y que siempre podemos ser más grandes que el quiebre. Eso lo aprendemos también aquí. Cuando aprendemos a navegarlos y no a oponernos, cuando aprendemos a integrarlos a la vida y sobre todo a escuchar esos mensajes y los regalos que nos traen, porque siempre traen sus regalos. Así que mil y mil gracias por haber llegado aquí, por lo que nos sumaron a la conversación. Y bueno, Miglo, si quieres cerrar. Vale, mi Olguis, muchísimas gracias por traer todo tu corazón y tu familia, a Nico, a Manu, por darte el permiso de que nos cuentes qué había pasado, bueno, también a tu amorcito. Porque yo juzgo que estas historias donde vemos reflejado el camino de poner todas estas distinciones en práctica, pues para nosotros son fiel evidencia de que esto que nosotros practicamos funciona, y es un regalo poder ver que en la familia y en cualquier equipo y en cualquier organización podemos hacer las cosas de una manera que nos generen bienestar, cualquiera que sea el quiebre, ¿sí? Sin querer ponerle niveles de más difícil o más, cualquiera que sea el quiebre. Entonces, muchísimas gracias por traernos este regalo, Olguita. Muchísimas gracias a todos y a todas a los que vinieron. Joaquín, qué maravilla escuchar. Yo muero cada vez que escucho jóvenes poniendo su voz y enseñándole al mundo cosas. Entonces, muchas gracias. A todos y a todas, gracias por venir. Quiero cerrar invitándolos a lo próximo que viene. Nati, que está aquí, hazles coquitos, Natalia, para que sepan quién es. Natalia, que compartió un poquito al inicio de la conversa con Olga, va a acompañarnos con una conversación muy chévere también que se llama Transición desde una mirada generativa. Entonces, Nati nos va a invitar a ver qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en un proceso de cambio.
cuando estamos pasando de un lugar A a un lugar B, qué cosas son las que tenemos que ver para realmente ser nosotros y nosotras los que nos hacemos cargo de los cambios y no los cambios los que vienen y nos revuelcan la vida. Entonces no les digo más, es spoiler, entonces los invito y las invito a que estén el próximo miércoles, misma hora, mismo canal, en las redes van a encontrar los links de inscripción y por correo también les van a llegar los links de inscripción. Vayan, descansen, compartan el ratito con la familia antes de irse a descansar. Patricia, ¿qué pasó? Si quieres decir algo, tenemos unos minutos. ¿No? ¿Se te chispoteó? Perfecto. Gracias por venir, Pati. Gracias a todos y a todas. Cuídense mucho y descansen. Gracias, Descansen mucho. chicas. Gracias. Gracias por Gracias. invitarme. Bonita noche. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.